Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto de compartir con todos ustedes un tema muy importante para los trabajadores mexicanos y las empresas mexicanas. Todo lo que las pymes deben saber. Sindicalismo para pymes. Les voy a presentar un material. ¿Qué será el sindicalismo para pymes? Pues miren, el gobierno mexicano ha llevado acciones para garantizar los derechos de libertad sindical de los trabajadores, de negociación colectiva, por medio también de la negociación de los contratos colectivos y el voto sindical. De eso se trata el sindicalismo, de respetar estos derechos de los trabajadores que ya tenían desde la Constitución de 1917, no crean que esto es nuevo. Estos derechos ya los tenemos todos los trabajadores mexicanos, ¿sí? ¿Cómo se van a respetar? Pues la reforma se pone al corriente en estos temas. La libertad sindical es el pilar del nuevo modelo laboral. Es un derecho consagrado en la Constitución, leyes federales y tratados internacionales. El respeto a esta garantía de los trabajadores es tutelado por el Estado mexicano. Así es. El Estado mexicano firmó 3 compromisos internacionales que son forzosos para nosotros, que son los convenios el 87, el 98 y el 150 de la Organización Internacional del Trabajo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, fracción 12ª bis, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre, secreto y directo. Estas son las metas de la Secretaría del Trabajo: acabar con la práctica abusiva de muchos sindicatos de la simulación de contratos colectivos, también de las empresas, de la subcontratación y esta declaración ficticia de salarios de los trabajadores en el Seguro Social. Estas son las cosas más importantes de esta reforma. En la Ley Federal del Trabajo queda estipulada esta defensa de los derechos de los trabajadores en el artículo 357, que nos dice que los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de injerencia. Estos actos de injerencia vienen de 3 fuentes. En primer lugar, de otros trabajadores, de federaciones y confederaciones que como que se adueñan de los sindicatos y los manejan como títeres. En segundo lugar, de los patrones. ¿Por qué? Porque el patrón se acerca al sindicato, pues son sus trabajadores, los conoce perfecto y les dice: a ver, compañero, mira, yo necesito que hagas esto y esto y esto. ¿Qué carrito te gustaría tener? Mira, les vamos a proveer de mejores instalaciones de computadoras, de esto y de esto y esto, pero yo necesito que las resoluciones sindicales sean a la conveniencia de la empresa. Y la tercera forma de injerencia que tienen que capotear los estados, digo, los sindicatos todo el tiempo, es del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el sindicato es una fábrica de dinero, igual que las empresas. Esa es la verdad. El sindicato maneja muchos fondos. Y los que producen, como le hemos dicho muchas veces, los que producen la riqueza en este país son los trabajadores y la empresa. Entonces, a partir de la reforma del 1 de mayo del 2019, cualquier injerencia indebida será sancionada, ¿sí? Para los particulares con multas y para los servidores públicos con la destitución y hasta la cárcel. Uh-huh. Y en esta nueva realidad, las empresas deben adaptarse y deben adaptarse a esta decisión de los trabajadores a ser autónomos y si desean sindicalizarse o no, a respetar sus votos, a la negociación colectiva que no sea impuesta. Y lo más importante, han desaparecido eh, una serie de figuras como por ejemplo el recuento o la toma de nota. Eso ya desapareció de nuestras leyes, ya no existe. Las empresas siguen pensando que si ellos no dan como patrón
No dan la firma al sindicato, no hay sindicato. Falso. Ya no hay manera de que una empresa le pueda coartar la libertad a los trabajadores al no darles la toma de la firma de recuento, se les pueda negar la toma de nota. Es más, la toma de nota ya no existe. Estas son cosas que tienen que saber las empresas. ¿Por qué? Pues porque la libertad sindical está catalogada, valorada como un derecho humano fundamental y ningún particular tiene derecho a violarle estas libertades a otro ciudadano. Bueno, en el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo dice que los miembros de los sindicatos cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación, los cuales implican las siguientes garantías. Compañeros, ¿qué será una garantía? Es el mecanismo, el procedimiento ante el gobierno para la defensa y el respeto a esos derechos. Entonces, la garantía es que nadie puede ser obligado a formar o no formar parte de un sindicato. Algo muy importante, las libertades negativas y positivas de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho o tenemos derecho de hacer o de no hacer sin que el Estado u otros particulares nos estén preguntando por qué o lo hicimos o no lo hicimos mientras esté dentro de nuestros derechos. Y en la segunda fracción dice que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros. Así es. Con la reforma del 1 de mayo del 2019 nace una nueva disciplina dentro del derecho administrativo, que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el derecho electoral sindical, con las mismas bases de la democracia que tenemos nosotros en nuestras elecciones para cualquier representante del gobierno. El convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo es el relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical, ¿sí? En el artículo segundo dice que los trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones de su elección, así como el de afiliarse a estas. Entonces, aquí se refrenda con este tratado internacional que México tiene firmado y ratificado desde 1982, que los trabajadores no necesitan firma del patrón para poder constituirse. No se necesita el recuento que estaba antes en la ley antigua mexicana, esto de que, bueno, bajaba o iba un representante del patrón y realmente contaba que se reunieran los miembros sindicales y que se reuniera la minoría para poder llevar a cabo la constitución sindical. Falso. A partir del 1 de mayo del 2019 desaparece el recuento. En el artículo tercero nos dice, las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes. Así es, no podemos permitir o no se debe permitir la injerencia del patrón poniendo algún elemento más accesible a sus deseos en las organizaciones sindicales. ¿Cómo se garantiza este derecho? Cualquier trabajador puede poner una denuncia. Antes esto no existía. Esto que les acabo de comentar, esta garantía, este procedimiento no existía en la ley anterior. Cualquier trabajador puede poner una denuncia. En la segunda fracción del artículo tercero nos dice, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Así es. Ninguna autoridad puede negarte un registro sindical o un registro de mesa directiva o un registro de comisiones. No hay esa posibilidad. En el convenio 98, también de la Organización Internacional del Trabajo, que México también tiene ratificado, este es sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. En su artículo primero nos dice que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Muy bien, todos los trabajadores tienen derecho a votar y a participar activamente de las labores y de las actividades sindicales. Muy bien. ¿Cómo se garantiza? Volvemos a la denuncia.
a la denuncia de un delito. Claro que sí. Esta garantía hace que cualquier persona que se le pueda comprobar que discriminó a un trabajador sindicalizado tenga una repercusión hasta del tipo penal. Muy importante. Ahora vamos con este tratado internacional de que lo vemos nosotros como de libre comercio, nada más, pero no. El TEMEC en su capítulo 23, que es el capítulo 20, laboral, nos dice, bueno, establece todas las pautas que dieron origen a la reforma laboral. ¿Quiénes fueron los organismos que dieron origen a estas nuevas reglas? Pues miren, un organismo norteamericano que se llama US Department of Labor, que es el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de nuestro país. Este convenio internacional, en su artículo 23.3, nos dice sobre derechos laborales. Cada parte adoptará en sus leyes los siguientes derechos. ¿Quiénes son las partes en el TEMEC? Canadá, Estados Unidos y México, América del Norte. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Así es, todos, todos los trabajadores mexicanos a partir de la reforma tienen derecho al contrato colectivo, ya no como una excepción, sino como una regla. Y para eso se instituyó otro de los, como de las áreas de este centro de negociación y registro laboral de la Secretaría del Trabajo. Es una sola área donde se negocian los contratos colectivos. Obviamente que es por volumen de trabajadores. Hay empresas muy grandes en nuestro país, sobre todo las armadoras, las siderúrgicas, las grandes manufactureras en el norte de nuestro país, que tienen centros de conciliación y registro laboral enormes, donde se hacen negociaciones para 2,000, 5,000, 10,000 trabajadores de una sola empresa. Pero para las empresas pequeñas, para las pymes, los centros de conciliación funcionan como centros de conciliación de negociación colectiva. En el artículo 23.5, aplicación de las leyes laborales, se le indica a México de manera absoluta vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones, dando lugar a delitos. Iniciar procedimientos para procurar sanciones por violaciones a leyes laborales. Así es. Todo esto son los principios o ¿cómo decirlo? Las nuevas características de estos delitos que antes no existían, ¿no? Es algo muy importante. En el artículo 23.7 de este mismo tratado, la violencia contra los trabajadores y los sindicatos deben poder ejercer sus derechos laborales en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación. Ay, Dios santo, aquí ya me equivoqué. Y la negociación efectiva del derecho, del contrato colectivo. Perdón. ¿Cuál es el impacto de la reforma? El impacto de esta reforma. Pues miren, muy, muy importante. El impacto de la reforma se da de manera directa en la creación de un órgano desconcentrado y descentralizado que es el Centro de Conciliación y Registro Laboral. También una reforma estructural del sistema de justicia laboral. ¿Qué significa esta reforma estructural? Que dejaron de existir o dejarán de existir todos los organismos de impartición de justicia laboral, que eran las juntas federales y locales en todo el país, para dar lugar a los juzgados laborales, los nuevos juzgados laborales. En la Ciudad de México, los primeros 9 juzgados van a estar, o ya están, de hecho, ahí en la calle de Fray Servando, en el centro de la Ciudad de México, en un edificio de 25 pisos, pero solo son 9 juzgados, se van a ir abriendo más. Y otra cosa muy importante que queda casi siempre de lado, pero no. ¿Por qué? Porque es la manera de fincarle delitos a las empresas. La creación de la Comisión Laboral, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores y Supremos de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este organismo es el que con el cual se fincan los delitos por la violación de los derechos laborales.
¿Cuáles serían el origen o cuáles van a ser los orígenes de estas violaciones? Pues las libertades públicas y los derechos sindicales, la violencia contra los sindicalistas y las violaciones que van en contra del respeto al convenio 87. Todos estos, cada uno de los artículos del convenio 87 dan lugar a un nuevo delito. Entonces, para concluir, la reforma en materia de justicia laboral es el resultado del diagnóstico elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que tras 9 meses de trabajo, con el trabajo también de 20 especialistas y 26 instituciones federales, dieron como resultado esta reforma que llega a su nivel de máxima aplicabilidad el 28 de noviembre de este año. Eh, Y para concluir, la libertad sindical permite que exista más de un sindicato en una empresa o institución, sí, aunque solo el que cuente con el respaldo de la mayoría sería el titular del contrato colectivo de trabajo. Así es. El recuento de los trabajadores se da solo para la titularidad del contrato. Sin embargo, este contrato se impone como obligatorio para la empresa y todos los trabajadores que no están sindicalizados. Así viene la nueva ley. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Estos son los puntos más importantes de la reforma para las empresas. Les agradezco mucho su atención. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muy buenas noches. Gracias.